Nunca fue por decisión mía y agradecimiento. Solo lo quería establecer porque después ya sabes que salen por ahí las manos, ¿no? Entonces quede claro que esto fue a petición, a voluntad y sin ninguna situación oscura de por medio. Marco, para algunos estás prófugo de la justicia venezolana, para tu madre, particularmente en una carta que escribió, no te fugaste. Explícanos un poco más cómo es que llegaron a esta conclusión, porque me imagino que lo hablaste con tu mamá en algún momento. Bueno, hasta el día de hoy, desde que yo me fui de mi país, no he podido hablar con mi mamá, pero sí, en efecto, yo no ni huí ni me fugué. Yo me fui al ver que en mi país ya no había Estado de Derecho, y al ver, yo confié hasta el último momento y acaté todas las normas legales que me impusieran, y hasta el último momento que vi que ya la decisión que iban a tomar hacia mí iba a arremeter contra mi libertad y capaz hasta con mi vida, decidí, tomé la decisión de irme a buscar la protección que no se me brindó allá estando en Venezuela. Hay mucha tela de dónde cortar y quisiera recorrer todo lo que pasaste en estos días brevemente antes de entrar en detalle en muchas otras cosas más y delicadas. ¿Cuándo deciden ustedes que vas a salir del país? ¿Cuántos días antes de que se fuera a llevar a cabo la audiencia precisamente con Leopoldo López y con tus compañeros también estudiantes detenidos? El 1 de septiembre, un día después de la audiencia del 31 de agosto, cuando nos dimos cuenta que ya la sentencia estaba dicha y ya estaba todo escrito, y ese día fue que yo, por iniciativa propia, sin comentarle nada a nadie, decidí tomar las medidas necesarias para irme del país. ¿Hablaste con tus padres sobre esto, me imagino, para coordinarlo todo? ¿Qué te dijeron? Nada más con mi papá. Nada más con tu papá. Nada más con mi papá. ¿Qué fue lo que te dijo tu padre? Me dijo, bueno, Marco, vamos a buscar las medidas, vamos a ver cómo podemos hacer y tratar de lograrlo para lograr tu beneficio propio. ¿Sabías que en el caso de que te atraparan, de que te descubrieran en ese intento, la cosa se iba a poner mucho peor, ¿no? Claro, pero ya yo estaba consciente que aún así iba a ir preso y tenía que correr el riesgo. Si me agarraban en el intento, bueno, me agarraron, pero de todas maneras iba a ir preso. Tenía que intentarlo. El intento lo tenías que hacer. Juro. Ahora, una cara pública, porque finalmente no es que, vaya, si tú te paras en el aeropuerto al igual que yo, es claro. Marco, ¿no? Coelho, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día? ¿Fue por Maiquetía que saliste en avión? Estresante, o sea, desde la mañana, mi papá me levanta a las 10 de la mañana. Me dice, Marco, vámonos, vamos a ver cómo hacemos, vámonos. Yo, pero ¿cómo vamos a hacer? No sé, Marco. Nos bajamos al aeropuerto, llegamos, todavía no teníamos pasajes, no teníamos ¿No tenías el pasaje todavía? Nada, llegamos, nos anunciamos, cuando ya vimos que ya estaba el chequeo, fue en cuestiones de segundos, que ya se había hecho check-in el pasaje. Entonces llegamos y el señor de la aerolínea nos pregunta, ¿y a dónde van? Bueno, vamos a ir a Disney, vamos a conocer a Mickey. Que perfecto, ¿nunca has ido? No, nunca. Ya bueno, me traes una foto con Mickey, yo sí, seguro. Cuando van a pasar mi pasaporte, lo pasan una primera vez y no pasa. Y ahí te pusiste orejón. Claro, ya la bota estaba de orejón. Entonces a la segunda lo vuelven a pasar y él me dice, mira, como que no vas a poder ir a Miami. Yo estaba con un pie adelante y el otro atrás para salir corriendo. Le digo, bueno, inténtalo una vez más. Y me dice, no, mira, como que sí te vas a Miami. Y ahí bajó un poco la presión, pero igualito era mucho. En la tercera vez fue que pasó el pasaporte. En la tercera vez fue que pasó el pasaporte. La tercera es la vencida. Se te salía el corazón, ¿no? El corazón por la boca, los nervios, el sudor, impresionante. ¿Y estabas ya solo ahí o todavía? No, con mi papá. Todavía. Claro. ¿Tu papá qué? Es muy difícil mantener la calma y la postura, ¿no? Es como una película de espías. De espías. ¿No? Que se volteaban a ver. Era un equipo. Mi papá lo distraía hablando, yo lo distraía para que no me viera tampoco a mí, y él era el que daba la cara más que todo. Pero una tensión espantosa. Claro, con los ojos se decían todo. Con las manos, nos agarramos y nos apretábamos las manos. Cuando finalmente, porque en ese punto te tienes que separar de tu papá, ¿no? Cuando finalmente tienes el pasaporte, venía contigo entonces. Él venía conmigo y ahí fue que entramos en inmigración. Y si hacemos la cola, nos revisan chequeo corporal y ahí habían como 6 guardias y se me paró uno enfrente y me dice, vamos a revisarte. Otro susto más. Querías esconder la cara. Que no sabía cómo hacer. Bueno, empiezan a revisarme, no hay problema y bueno, logramos pasar hasta la casilla de la funcionaria de inmigración. Habían 2, una que no se veía muy buena y la otra que más o menos. Entonces nos toca el turno y nos tocó con la que teníamos mayor confianza. O sea, al llegar, mi papá empieza a hablarle, bueno, ¿cómo está la cosa en el duty free? ¿Cómo se consiguen cosas para comprar todo? Y empezamos como a distraerla y le damos el pasaje con el pasaporte. Bueno, perfecto, no se dio tanto cuenta de la computadora, sino de lo que le estábamos hablando.
Y uno dice, bueno, pueden pasar perfecto y no sé, el pasaporte. O sea, que ya traían una estrategia de claro, eso fue todo un plan. Porque en el pasaporte está tu nombre. Mi nombre, mi foto, en la computadora está todo y se sabía que al día siguiente era mi juicio. Pero qué grave falla de las autoridades venezolanas que no tengan registrado el nombre de alguien que al día siguiente se va a presentar en una audiencia. Y en una audiencia tan importante como la que era. Esperada por todos los medios internacionales. Así como salí yo, pueden pasar muchísimas cosas. Es decir que entonces hay un muy mal control y muy tú mal tuviste control, muy buena suerte. Muy mal control y muy buena suerte. Finalmente llegas al avión. No, ahí entramos a la zona del duty free. Ahí no sabíamos qué hacer, era caminando, escondiéndonos de las cámaras para que no nos vieran. Fue un momento que vamos a un subway. Ahí, cuando llegamos a la feria, como 200 personas y el miedo era enorme que me reconocieran. Buscamos una esquina del local y yo lo que hacía era sentarme a dibujar. A dibujar para que... ¿Qué dibujabas? Venezuela, parecía mi nombre, cualquier cosa, pero para que las cámaras no me vieran el rostro. Mientras mi papá compraba un software para comer en efectivo porque no podíamos utilizar tarjeta de crédito porque iba a quedar la marca. Claro. Pero con cantidad de billetes de 10 y 20 bolívares porque en Venezuela no hay billetes. Eran como 200 billetes para pagar 2 panes de sándwich. Entonces ahí asustados, estuvimos como 1 hora y media hasta que decidimos ir a la puerta al gate del vuelo. Empiezan a pasar grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cuando llega el grupo 4, que se supone que era el de nosotros, entramos y dice, no, mira, todavía no, este no es su vuelo. Tienen que esperar 1 hora más. 1 hora más de presión nosotros en el aeropuerto. ¿Todavía no podías respirar? No podíamos respirar. ¿Traías una gorra o no? No, yo estaba vestido con esta misma chaqueta. Me corté el cabello un día antes de venirme, pero igualito, mi cara se reconocía en todos lados. Bueno, y después de que pasa todo esto y te subes al avión y desde la ventanilla ves cómo se va haciendo chiquito Venezuela, ¿estabas consciente de que no vas a poder regresar en mucho tiempo? Claro, pero fue la única opción que me dejaron. Si fuera por mí no hubiera tomado esa decisión, pero fue la última decisión que me dejaron actuando en virtud de mi integridad física. ¿Qué pensabas mientras veías cómo Venezuela desaparecía? No, bueno, apenas se levantó el avión, lo que hice fue ver a mi papá, abrazarlo y los dos empezamos a llorar. ¿Llorar? A llorar, sin que nadie nos viera tampoco, porque nos veían llorando y... Bueno, ya no iban a regresar al vuelo, espero. No, claro, no, uno nunca sabe. ¿Y fue un llanto de qué? ¿De alivio? De esperanza y de dolor y tristeza. Y ver cómo estaba dejando a mi país en la situación, cómo se estaba quedando mi país. Pero finalmente tú mismo lo dijiste en un audio que tu padre precisamente a través de los abogados me hacen llegar y que lo transmitimos al día siguiente de la sentencia de Leopoldo López. No quiero ser un mártir más, no voy a ser un mártir más. Prefiero ser un ciudadano venezolano que pues tenga el poder de luchar por su país desde afuera, donde sí tiene derecho a expresarse, que en un país donde ni siquiera podía hablar. Entonces prefiero prepararme, formarme, hacer todo desde aquí y luchar por mi país, porque desde allá no iba a poder hacer nada, y menos iba a estar preso. Marco, ¿cuántos años tienes? En el momento que me agarraron 18, cumplí 19 presos y ahorita tengo 20. Tienes 20 años. Llevas 3 años sufriendo esta 2 años que novela, ¿no? No sé qué ha pasado, se me han pasado rapidísimo, no tuve juventud, no tuve infancia. Cualquier deseo que cualquier joven pudiera haber tenido, a mí me lo arrebataron. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Y también en mi cuenta en Twitter en tiempo real los estoy leyendo, gracias por sus comentarios, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta conclucoello, numeral conclucoello, hashtag conclucoello. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. Ya venimos. Y a mí me llevan a un cuarto aparte y me ponen una declaración donde me dicen que la firme diciendo que yo era el responsable de todos los hechos que habían pasado. Y no firmabas. O sea, te estaban coaccionando para que tú firmaras esa declaración. Exacto, me hizo la declaración y que firmes esta declaración diciendo que tú eres el culpable y que Leopoldo López te estaba dirigiendo a ti. Eso era lo que decía la declaración. Así decía. Y si no lo hacías, ¿qué? Me pusieron una pistola en la cabeza. Mira, si no lo haces te vamos a matar. Regresamos con esta entrevista exclusiva con Marco Coello aquí en Conclusiones. Su arresto, el proceso judicial y su huida. Ahora en esta parte de la entrevista de lo que padeciste, de lo que sufriste, de lo que tuviste que enfrentar,
Y perdón a los abogados, se los decía fuera de cámara, no es que los ignore, pero obviamente con el que queremos hablar y al que quiere escuchar el venezolano y la comunidad internacional es a Marco. Si hay algo que no puedo decir, pues ya nos dicen. Después voy a entrar al tema también con ustedes legal, porque obviamente es muy importante en la situación actual, ¿no? Cuéntame, fuiste arrestado y de los peores momentos que pasaste, Marco, ¿cuáles fueron los traumas o las cosas que te han marcado de toda esta vivencia? Lo primero que más me marcó fue las primeras 24 horas de mi aprehensión. Desde que me agarraron, que estaba en una marcha, después me cae una bomba lacrimógena en el cuerpo, al yo quedar aturdido por el humo, todo, unos muchachos me ayudan, me echan agua en la cara y todo, al yo pararme y al tratar de buscar una manera de salir, porque todas las calles estaban cerradas, se me para una persona vestida como una persona civil y me pone una pistola en la cabeza. Yo pensando que la persona me iba a robar, yo trato de escaparme y cuando volteo tenía ya 8 funcionarios encima, con pistola y uno con un extinguidor. Ese llegó y por la espalda me pegó con el extinguidor. Ahí yo como que medio me desmayo y ya me tenían agarrado entre 8 funcionarios dándome golpes, sin saber a dónde me llevaban y en ese momento sin saber que eran funcionarios, porque ninguno se identificó como policía. Al de meterme en un edificio, me meten por un pasillo largo donde toda cantidad de funcionarios, tanto hombres como mujeres, me entraban a golpes. Hasta que llego al final del pasillo y veo un letrero que dice 6 CPC. ¿Dónde te golpeaban? En la cara, en el estómago, donde llegaron a darme. Era una furia que tenía que no la controlaban. Sin ninguna razón. Sin ninguna razón, ni siquiera sabían por qué me habían agarrado a mí. Ni te rebelaste, ni pusiste resistencia. O sea, yo trataba de escaparme y les decía no me peguen, me protegía, pero se ponían más agresivos aún. Bien, llegaste y entonces te diste cuenta que decía 6 CPC. 6 CPC y ahí, me agarró la policía. Entonces yo, bueno, ahí nos agarraron y me arrodillaron y me pusieron contra una pared, esposado, durante más o menos unas 5 horas. Donde cada funcionario que pasaba me apretaba las esposas con los pies y me pegaba la cabeza contra la pared. Después de todo eso, llegaban estudiantes, personas que tenían toda clase de personas, y a mí me llevan a un cuarto aparte. Y me ponen una declaración donde me dicen que la firme diciendo que yo era el responsable de todos los hechos que habían pasado. Si no firmabas, o sea, te estaban coaccionando para que tú firmaras esa declaración. Exacto, me hizo la declaración, que firme esta declaración diciendo que tú eres el culpable y que Leopoldo López te estaba dirigiendo a ti. Eso era lo que decía la declaración. Así decía. ¿Y si no lo hacías qué? Me pusieron una pistola en la cabeza. Me dijeron, si no lo haces te vamos a matar. Sabemos dónde vive tu familia. Me dijeron un nombre de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, de mis hermanos, y que iban a arremeter contra ellos si yo no firmaba. Todo esto que ocurría era por parte de uniformados. ¿Los puedes identificar? Ninguno estaba uniformado. Ninguno estaba uniformado, pero estaban dentro de las instalaciones de la policía. Y con armas que tienen funcionarios policiales. ¿Se identificaron contigo en algún momento? Ningún momento. Estás en ese cuarto, te están obligando a firmar una declaración. De ahí y me que obviamente no firmaste. Y yo le dije, no la voy a firmar. Todo y una pistola en la cabeza. Yo le dije, no la voy a firmar porque yo no puedo culpar a alguien de algo que no ha hecho, yo no voy a admitir algo que yo tampoco he hecho. Y que, no lo vas a firmar. Hubo un momento que ya dije que me iban a matar porque la persona que me estaba apuntando cargó la pistola y yo siento... ¿Cortó cartucho? Sí, la cargó. Y sale una mano por detrás que le quita la pistola y le dice, no lo mates aquí, que aquí hay cámara. Si quieres lo llevas afuera y lo matas afuera. Ahí yo lo que hice fue bajar la cabeza y ya me resigné. Entonces, no lo vas a firmar, me dicen. Y yo, no lo voy a firmar. Que, tú eres bravo. Mételo en el sótano. Ahí me agarran y me meten en un cuarto oscuro en un sótano. Pasan unos 10 minutos y yo veo que llegan, abren la puerta y se ve la luz, que entra 1, 2, hasta que entraron como 8 funcionarios. Me envolvieron en una colchoneta y empezaron a entrarme entre batazos, palos de golf, golpes, patadas, me echaban gasolina, me ponían un jet ski y me decían que me iban a prender el fuego. Después de todo eso, aún yo esposado envuelto en colchoneta, después que ya vieron, después de 4 horas de tortura, que yo no iba a firmar, intentaron lo último, que fue darme unos choques eléctricos. Al ver que yo me desmayaba y que ya no tenía fuerza y no podía con mi vida, y que déjalo ahí, vamos a mandarlo para que lo dejen preso. Y ahí me dejaron incomunicado, nunca firmé mis derechos. Yo les preguntaba, ¿tengo derecho a una llamada? ¿Me la pueden dar? Y ellos me decían, sí, tú tienes derecho a una llamada, pero es cuando nosotros nos dé la gana. Estuve 3 días incomunicado, me presentaron después de las 48 horas
y nunca pude hablar con mi familia más que el día que me presentaron y 10 minutos con el abogado para contarle esos 3 días que habían pasado. ¿Pensaste que te iban a matar? Yo estaba resignado a matar, que me habían matado, que ellos me mataron. Lo que pensaba era en mi mamá y en mi papá. ¿Cómo lograste no quebrarte y decir, está bien, firmo esta porquería para salvar mi vida? Mi familia me inculcó demasiados buenos valores y yo tampoco podía firmar algo haciéndome culpable de algo que no había hecho, y menos a otra persona que tampoco había hecho nada malo y que más bien quería un bien para el país y que de cierto modo estaba haciendo algo que no iba en contra de la ley. Hoy lo ves a la distancia y lo has superado. No, todavía me afecta mucho, tengo pesadillas, secuelas, flashbacks de torturas, de las muertes que vi el día de la manifestación, imágenes de sangre, de mis golpes, todo. Ya cuando fuiste trasladado y por fin pudiste hablar con tu abogado, ¿fue que hablaste con el abogado? Con mi abogado, que era mi mamá. Que era tu mamá. Claro. Tuviste que contarle todo lo que pasó. En 10 minutos. Yo estuve con ellos pocos días después de ese acontecimiento, estuve con tus padres, estaban ambos, ¿no? Que aquí está, su padre nos acompaña tras de cámaras y atendimos tu caso, concretamente en conclusiones. Le hemos venido dando seguimiento, por eso el acercamiento también de tus padres y de tus abogados. Explícame un poco cómo se vivía la detención, ya después de la tortura, después de haber pensado que ibas a perder la vida. ¿Cómo se vivía la detención? ¿Qué era lo que te decían? ¿Cómo pasaban los días? ¿Qué acercamientos hubo? ¿Qué exigencias? ¿Qué te pidieron? Eran días incomunicados, encerrados sin ni siquiera posibilidad de ver la luz del día. ¿No sabías cuándo era de día y de noche? No sabía cuándo. ¿Llegaste a perder noción completamente de cuándo era de día y de noche? Había momentos en que yo no sabía si era de día, si era de noche, qué hora era, si me tocaba comer o no, nada. Los únicos contactos que tenían iban abogados de Defensoría Pública a ofrecerme su apoyo como Defensoría Pública, pero muchos trataban de amedrentarme y de decirme, si no agarras Defensoría Pública te vas a quedar preso. Si no agarras Defensoría Pública te vas a quedar preso. Y eso era lo que hacían todos los días, iban defensores públicos distintos. Todos los días ahí, encerrado con necesidad de ver a mi familia. Tenía nada más 2 días a la semana, 1 hora por cada día de visita para verlos a ellos. Encerrado, triste, sin saber qué iba a pasar, no me dan noticias de mi proceso. Cuando me entero que tengo que pasar 45 días de investigación, eternos, eran como 1 año, 45 días encerrados, y no solo, sino con cualquier cantidad de delincuentes comunes, ladrones, sicarios, cualquier tipo de persona. ¿Tuviste comunicación con algunos de tus compañeros detenidos? Claro, estaban conmigo. Estaban conmigo, pero en ese momento nos estábamos conociendo, porque ninguno nos conocíamos. Nos conocimos fue cuando ya estábamos detenidos juntos. ¿Desconfiabas de todo el mundo, me imagino yo? De todo el mundo, hasta de ellos mismos. Hasta de ellos mismos. Claro, porque no los conocía y no sabía quiénes eran. Hay más todavía de esta entrevista exclusiva aquí en Conclusiones. Les recuerdo que mientras tanto pueden dejar sus comentarios en nuestra página. Es facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn, y si se suman, son bienvenidos a esta comunidad desde ustedes. En tiempo real los estoy leyendo en mi cuenta en Twitter, que es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. La etiqueta es Conclucoello. Conclucoello es tendencia número 1 en Venezuela y número 5 en el mundo. Ya regreso. Necesito decir todo lo que está pasando en Venezuela, decir toda la cantidad de violaciones, tanto humanas como de las leyes que hay en Venezuela, como el gobierno ha tratado de manipular todos los poderes del Estado, porque todos los poderes del Estado son del gobierno, y ahí tienen todo tomado, y al pueblo no le dan una posibilidad de buscar una manera de salir de esa situación. La mejor situación. Regresamos con Marco Coello en exclusiva aquí en Conclusiones. Su arresto, el proceso judicial y su huida. A nivel psicológico, terrible, ¿no? Terrible, terrible. No duermo, pesadillas, estrés, ansiedad, muchísimas cosas. Marco, ¿por qué decides venir aquí conmigo a exponer todo esto? ¿Por qué quieres contarlo? Porque necesito
decir todo lo que está pasando en Venezuela, decir toda la cantidad de violaciones, tanto humanas como de las leyes que hay en Venezuela, como el gobierno ha tratado de manipular